La ONU llama a los que están en la guerra siria para negociar la paz en el mes de enero, en Ginebra. También porque en Israel hay tensión en el Golán por la amenaza de ataques de Siria. Me gustaría que recordaras cómo está la tensión entre Rusia y Turquía. Lo último que estoy leyendo de Turquía y he estado intentando estudiar la situación. Al parecer, lo que no dicen los medios de comunicación occidentales es que hay una guerra civil ya declarada en Turquía. Y me voy a explicar. Hay ahora mismo en la parte del sudeste de Turquía, lo que es la parte de Anatolia sudeste, toda la zona de los kurdos, pues está ahora mismo 3 ciudades sitiadas y están siendo bombardeadas por el ejército turco con tanques. Esto la prensa española, el otro día en El País, desde el punto de vista de la internacional, tiene más espacio para las noticias internacionales, dijo, claro, las víctimas que ha habido un enfrentamiento de turcos con el K, no recuerdo las siglas, y nada más. Así que aquí se desconoce que haya ya una verdadera guerra. Una guerra. Eso ya se desconoce en España. Bueno, yo voy a intentar explicar un poco realmente porque hemos ido muy de pasada con la realidad turca y yo he estado leyendo una serie de artículos traducidos, utilizando el traductor de Google, que es difícil, ¿no? Pero bueno, más o menos me he enterado de la situación que hay en Turquía, tanto política y por qué se considera que ya hay una guerra civil prácticamente abierta. Entonces sí, lo que sabemos a día de hoy es que hay una serie de pueblos, precisamente, donde se junta el norte de Siria y el norte de Irak, esa parte donde se juntan con Turquía, con la frontera de Turquía. Sí. Ahí hay 3 pueblos, 3 ciudades, que se llaman Cizre, Silopi y Nusaybin, y esas 3 ciudades están totalmente sitiadas, rodeadas de tanques y de blindados del ejército turco, y están bombardeando esas ciudades. ¿Por qué están bombardeando? Pues porque... ¿Con artillería o con aviación? Con artillería. Aviación de momento no está lanzando bombas. Entonces lo que ocurre en esas 3 ciudades, no solamente en esas 3 ciudades, sino en gran parte de lo que es el Kurdistán turco, de la parte turca, es que una facción del PKK, que sabemos que es ese partido de extrema izquierda kurdo que está prohibido, y cuyo líder, Abdullah Öcalan, está en la cárcel. En el Parlamento turco no tiene representación ese partido, aunque es el que sería más votado, ¿no? Porque es el que lucha por la independencia, por la autonomía del Kurdistán dentro de Turquía. Pues este PKK, este partido kurdo, tiene una división que se llama IDGH, que es el Movimiento Patriótico Revolucionario de la Juventud. Es una facción armada de ese partido que en esos pueblos tiene cierto poder y que en este momento lo que han hecho ha sido cavar trincheras alrededor de las entradas de esos pueblos y tienen pocas armas y han declarado la autonomía. Van declarando la autonomía por pueblos, por ciudades y claro, eso es, de hecho, es una... ¿Y de dónde se financian? Bueno, pues ahora vamos a entrar. De momento, la financiación que tienen o el armamento que tienen es muy casero, pero se sospecha que es Rusia la que ya está comenzando a apoyar de una manera... A castigar a Turquía por el derribo efectivamente del avión. Podríamos decir, ya ha empezado. Lo que preveíamos que podría ocurrir, que era un apoyo ruso al PKK, claro, esto todavía no lo puedo asegurar 100% porque es que es solamente una sospecha. Claro. Esta gente, de la noche a la mañana, pues están ya con armas, no de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, están ligeramente armados, pero sí es cierto... No, sobre todo que están organizados. Exactamente, ya están organizados, con lo cual ya hay una parte de los kurdos independentistas que están comenzando a enfrentarse al ejército turco. Eso, bueno, ya con toda la tragedia humanitaria que supone, ya he estado mirando también, como en Donetsk, gente metida en sótanos, sin luz, para mí ya eso es una guerra civil. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ya ha empezado una guerra civil en Anatolia del Sur. Bueno, mezclada de etnia, ¿no? Bueno, efectivamente. Bueno, ahí también hay la zona que estamos hablando de Anatolia. Si bien hay mayoría kurda, pues también hay personas que no son kurdos, ¿no? Por poner un ejemplo, los profesores de las escuelas, profesionales, los funcionarios y gente que está enviada allí del gobierno central, pues no son kurdos. Esa gente ha recibido vía SMS por teléfono móvil instrucciones de volver a sus ciudades. Claro, están diciendo, retiran a los funcionarios porque probablemente van a atacar. De hecho, ya están sitiados y están comenzando los ataques de artillería. No quiero tampoco profundizar porque efectivamente la realidad turca pues es bastante liosa, ¿no? Porque dentro de los kurdos, como ha dicho don Antonio, hay una parte kurda que es de extrema izquierda, es el PKK, pero es que luego hay otros kurdos que no son del PKK, que esos sí tienen una representación en el Parlamento. Y esos kurdos que no son del PKK y que tienen una representación en el Parlamento, que son legales, son los que se han reunido esta semana en Moscú con Lavrov.
Y sí. Exactamente. Entonces, ese partido creo que se llama el IPG, que son, no, perdón, el IPG son sirios kurdos. Se llaman, es que no recuerdo el nombre. Es igual el nombre. Bueno, da igual. Pero estos Los kurdos legales. que se llaman integrados. Sí, efectivamente. ¿Estos integrados han estado en Moscú, una delegación? Han estado, sí. El jefe del partido de los kurdos que tienen representación y que son legales ha viajado a Moscú y se ha reunido con Lavrov. Y Lavrov le ha dicho que le va a apoyar. Eso sí es guerra civil, porque eso están integrados en Turquía, estaban. Sí, Demirtas es el que se ha reunido con Lavrov esta semana y bueno, ha recibido buenas palabras. No se ha hecho público lo que hayan hablado, pero sí le ha dicho Lavrov que están dispuestos a apoyarle. A apoyar la autonomía del Kurdistán dentro de Turquía. Con lo cual, pues de esta manera Lavrov no solamente tiene ya un problema directo con Moscú por el tema de los aviones derribados, sino que ya tiene dentro de su país un... Pues, hablas de Erdogan. De Erdogan, sí. Bien. Creo que es suficiente en Turquía porque he estado leyendo mucho más y lo único que consigo es liarme. Porque queremos la claridad de los acontecimientos. Porque es verdad que para la comprensión de la política a distancia, cuando tienes que esperar, porque las noticias nunca son detallistas. Las noticias que cuando son asimiladas por el que las recibe, son asimiladas en bloques. Es muy difícil comprender un conflicto en los primeros días, porque la prensa y los medios de comunicación, cuando lo recogen de una manera abstracta, o bien en artículos de periodistas que tienen muy poco interés, porque cogen y hacen entrevistas a una mujer, a un niño, a un viejo, y entre esas dos posiciones, la abstracción o el detalle particular que carece de interés, hay que esperar un poco para que la distancia espacial sea acompañada de la distancia en el tiempo, y entonces sí se va cristalizando, formando la imagen verdadera, digo, de los conflictos donde no están cercanos al país del observador. Al menos es lo que yo procuro hacer siempre en los conflictos donde tengo una información escasa o muy fragmentada. Suelo dominarme para no sacar ninguna conclusión hasta que el tiempo y la distancia me cristalizan los acontecimientos en grandes líneas maestras. Sí, ahora estoy también haciendo memoria esta reunión de Demirtas con Lavrov, en la cual Lavrov apoyaría una autonomía del Kurdistán. Al parecer, también con Bashar al-Assad, Rusia puede llegar a acordar que Siria ceda parte del norte de su territorio para que integre esa autonomía kurda, de manera que Siria quede, digamos que un Kurdistán no democrático, pero quizá que tampoco tendría el dominio del partido de extrema izquierda, que tendría una especie de reconocimiento primero por parte de Rusia. Ahí Bashar al-Assad, Siria estaría de acuerdo en ceder esa parte norte. Pero esa no es la vieja aspiración de la anexión del Kurdistán. ¿O es distinto? Lo que le interesa, por ejemplo, aquí en este momento, hay una serie de situaciones que se pueden crear. En la prensa internacional le dan nombres de somalización, afganización. Sí, ahora entiendo. Lo que van a intentar, o que quieren intentar, es que se pacifique esa zona, pero que no sea, ya hablan de pakistanización, que sería una especie de versión neo-otomana de una cultura del Kalashnikov. Sí. Lo que probablemente acabará pasando en Turquía si sigue este Erdogan en ese plan dictatorial, y que se le puede desgajar parte del territorio que solamente podrá defenderse pues con gente armada por las calles. Y luego está la coalición que tiene Siria, Rusia y Irán, Irak, y también incluiríamos a Hezbollah, ¿no?, que intentan evitar una polarización ahí. Bueno, ¿podría haber alguna relación entre la actualidad internacional, donde la ONU ha tomado la iniciativa de convocar ahora, a 1 de enero, a las partes interesadas en el conflicto sirio? ¿Puede haber un intento de que el Kurdistán forme parte de esas negociaciones del conflicto? Yo creo que sí, pero el problema es a qué Kurdistán le quieren dar voz en esa reunión de la ONU. Claro. Porque hay dentro del Kurdistán, son 45 millones de kurdos lo que hay. Entonces, claro, ahí hay todo tipo de voces. Hay gente más, como hemos dicho, el PKK, que es de ultraizquierda, que es de corte marxista-leninista, que eso no interesa a nadie en la zona, que se cree una especie de Corea del Norte kurda en medio del Oriente Medio. Aunque, claro, son los únicos que pueden quitar a Erdogan del poder. Porque, claro, que el Kurdistán se haga fuerte de una manera militarizada, antiislámica, porque claro, los kurdos estos, aunque son de religión musulmana, pues el corte ultraizquierdista ateo, pues lo tienen también. Sí. Entonces, ¿a quién le dan voz en la ONU para que represente a Kurdistán? A una especie de coalición de representantes como el tal Demirtas, que es el más moderado. En principio, se daría paso a ese moderado, siempre y cuando esos moderados lleguen a un acuerdo con los... Aunque será muy difícil que la ONU se atreva a convocar también, porque a lo mejor
se consideraría que sería un ataque directo a Turquía. También porque, claro, ahí la iniciativa que quiere tomar la ONU es para quitarle la iniciativa a Rusia. Eso es. Entonces, claro, por ejemplo, ya ha sido vetado, creo que querían poner en esa mesa a Arabia Saudí como representante de derechos humanos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente ha sido vetado. Yo creo que esa iniciativa de la ONU, aunque Lavrov ha dicho que está abierto y que le parece bien, tendría que tener un formato parecido al de Minsk, aunque se celebre en Ginebra. En Ginebra, sí. Aunque se vaya a celebrar ahí, tendría que tener como partes que usted ha dicho. Una parte sería Kurdistán, un Kurdistán autónomo, otra parte sería Turquía. Sí. Y otra parte tendría que ser las partes interesadas, que serían en Siria. Irak, Siria e Irak. Y la oposición al gobierno de Assad también tendría que tener, porque es que esta es la parte hoy más delicada. Además, Lavrov, Rusia ha dicho que debe estar la oposición legal a el Assad, pero siempre y cuando esa oposición legal a el Assad sea... Bueno, eso está de acuerdo con la antigua posición de Rusia respecto a la continuidad en el gobierno del Assad en Siria. Dice que eso depende del pueblo, que lo elijan o no. Sí, y eso sería coherente permitir que estuvieran en las negociaciones también la oposición. Sí, también porque ocurre otra cosa. La oposición al Assad no es alawita. La oposición al Assad creo que son chiitas. Entonces, bueno, también entra ahí el componente religioso y también hay personas que piensan que el Assad aceptaría una reducción de su territorio de manera que pudiera controlarlo, que fuera de mayoría alawita. Hay muchas opciones sobre la mesa. ¿Hay algo concreto en las noticias que llegan sobre el Golán, la tensión que hay allí militar de aumento de Israel de su fuerza por ataques desde Siria? ¿Hay algo concreto o eso pertenece a las tomas de posiciones por las conferencias de paz, por la ONU? Desde mi punto de vista, don Antonio, responde a el intento que hay por parte de Washington de que se rompa Siria en varios trozos, de manera que Israel pueda asimilar los Altos del Golán, que tienen una importancia no solo estratégica y además energética también, porque al parecer hay yacimientos importantes de petróleo y de gas. Lo que yo he leído al respecto es que a Israel le interesa esa desaparición de Siria como Estado para poder asimilar los territorios o recuperar los Altos del Golán. Ajá. Pero no sería convocada a la conferencia de la ONU. Yo entiendo que no. Israel ahí no tendría parte. Porque Israel ahora mismo recibe suministros de petróleo en Haifa. Lo que pasa es que, claro, me pasa como a los oyentes, es necesario un mapa. No, está ahí en el Mediterráneo, un puerto. Sí, efectivamente. El puerto de Haifa recibe suministros de petróleo. Que en el interior está muy cerca de Nazaret, a esa altura. Efectivamente. Entonces, hay un oleoducto que va desde Kirkuk, en el norte de Irak, que cruza Siria y llega a Israel, a Haifa, y de ahí recibe Israel el petróleo. Claro. Lo que ocurre es que Kirkuk en este momento está bajo el control del Daesh. Ah, sí. Entonces, claro, también se acusa a Israel de estar comprando petróleo robado. Sí. Entonces, claro, ahí hay un problema también de interés energético. El otro programa que hicimos, no estaba usted, estaba de viaje con el tema de Barcelona, hicimos un especial energético en la zona. Bien. Pero bueno. Continuemos el análisis político de la zona y los peligros militares de intervención o de agravamiento armado de la zona. Sí, bueno, pues ya hemos comentado. Y sobre todo también ahora mismo está muy alarmado Estados Unidos porque al parecer Turquía no consigue controlar esa zona fronteriza entre el norte de Siria y el sur de Turquía, que ya comentamos que tiene un largo de 98 kilómetros y un ancho de 30 kilómetros. Sí. Una zona relativamente pequeña. Muy pequeña. Pero muy pequeña. Exigió Washington a Turquía que cerrase la frontera desde la parte turca, pero claro, como cometieron el error de derribar el avión ruso, pues ahora mismo Rusia ha situado sus sistemas de misiles allí y ya no puede Turquía controlar el cierre de esa zona. Ahora mismo eso lo controla Rusia y lo que intenta Rusia es liberar esa zona para que tanto al este y al oeste de esa zona se unan las dos partes kurdas. Una vez que se unan las dos partes kurdas, se forma un tampón entre Siria y Turquía kurdo. Sí. Y esa sería la oposición a el Assad, la oposición legal, que quieren los rusos que tome parte en las conversaciones. Muy bien. Queda un poco así dibujado. Bueno, yo creo que Siria, Turquía, creo que no debemos profundizar más. Lo que ha dicho usted es esperar acontecimientos. Sí debemos tener el ojo puesto en la situación de guerra civil en el Kurdistán turco y la más que posible caída de Erdogan. Yo no sé si aún... ¿Está ya contemplándose esa posibilidad? Ya se está contemplando porque, claro, cuando empeore el conflicto con el Kurdistán, pues claro, la conferencia de Ginebra probablemente exigirán que no sea Erdogan el que negocie, porque Erdogan tendrá una posición radical y no pacífica.
lo que Erdogan quiere es exterminarlos, claro, evidentemente. O sea, la posición de Erdogan no es para llegar a un acuerdo de paz ni de autonomía de Kurdistán, lo que quiere Erdogan es desaparición completa de cualquier autonomía de Kurdistán.